Sean todos, ya, gracias. Estimados y queridos hermanos, que el Señor les bendiga, hermoso día que ha hecho el Señor para su gloria. Y antes de comenzar el sermón y orar por él, quiero decirle dos cosas. Una es recordarles que yo hablé por ahí en un sermón o en un culto de que habían censurado al pastor Paul Washer. Una predicación, le censuraron 10 minutos de una predicación, y que es precisamente la parte donde habla de la depravación del hombre. Es noticia de estos días que un cristiano estaba viendo esta predicación y tenía los 10 minutos censurados, o se los censuraron en ese momento y le cerraron sus redes sociales. Entonces un pastor de España dijo, hay que viralizar esos 10 minutos. Así que si usted tiene la predicación del pastor Paul Washer, donde habla de la depravación del hombre, escúchelo, mándelo, que se viralice por todos lados, para que así la censura no pueda cerrar ese tema. La acusación era que esa predicación era una predicación de odio. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo quiero hablarles en este momento de un pastor. El pastor Andrew Brunson, que es norteamericano, 53 años, misionero por 20 años en Turquía, en la ciudad de Izmir, antigua Esmirna. Pastoreaba una iglesia de 25 hermanos. Fue prisionero por 2 años, acusado de participar en un intento de golpe de Estado al gobierno del presidente Erdogan, y liberado por negociaciones entre el presidente Trump y el presidente Erdogan. Fue entrevistado hace unos 10 o 15 días atrás por la revista Christian Daily y dijo lo siguiente en esta entrevista: se aproxima un gran tsunami de persecución a la iglesia en Occidente. Estas son palabras de él. Los cristianos están siendo sistemáticamente tachados de exclusivistas y las autoridades acusan a los cristianos de fomentar un discurso de odio. El gran problema de las iglesias evangélicas en Occidente es que no hay doctrina, no hay teología. Fue la doctrina, la teología, el conocimiento de Dios, según la palabra, que le dio poder, entre paréntesis, a la iglesia para perseverar. En Estados Unidos se predica sobre el Padre que provee nuestras necesidades. Se predica un Jesús milagroso. Se enfatizan las palabras gloria, encuentro, milagro. Se habla mucho de la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Pregunta el pastor Andreu, ¿por qué los predicadores no hablan del llamamiento a sufrir por la causa del Señor? ¿Por qué le cité esto? Aparte de interesante en la entrevista, hay un video que yo mandé de una conferencia del pastor Andreu en México, y él relata su encarcelamiento, su vida espiritual dentro de la cárcel, que realmente es impresionante y fue terrible. Si alguien quiere conocer, y deberíamos conocer, lo que sufre un santo cuando es perseguido, con una perspectiva de 40 años de cárcel, porque eso era lo que se esperaba él, y en una cárcel turca que no son las mejores del mundo, son peores que las cárceles chilenas. Yo creo que deberíamos escucharlo, deberían verlo, oírlo, sinceramente. Todo cristiano. Yo lo escuché y algunas cosas las estoy repensando, seriamente.
Yo creo, hermanos, que tenemos, escuchándola a él, algunas ideas, algunos conceptos sobre Dios que están muy equivocados. Escúchelo. Yo no puedo hablar en este momento, alargarme en eso. Y no sé cómo expresarlo tampoco, que cada uno vive su experiencia escuchando. Y vamos a orar entonces. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en nombre de Cristo Jesús, pedimos y rogamos, Señor, su bendición, su gracia. Límpienos de todo pecado, de todo aquello que pueda hacer tropiezo en nuestro corazón, Señor, para oír esta palabra, Señor. Que nuestro entendimiento y nuestro amor por ella pueda crecer, Señor, por obra del Espíritu Santo. Pedimos esta misericordia, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en 1 Corintios 11 y hoy día vamos a ver del 17 al 26. Primero quisiera hacer un recordatorio. Esta es una palabra que se va a usar mucho hoy día. Recordemos, hermanos, que la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo tiene como propósito corregir las prácticas mundanas y heréticas de los hermanos en la iglesia de Corinto. ¿Qué sucedía allí? Divisiones en varios grupos, seguidores cada uno de algún predicador o algún apóstol. ¿Te acuerdas al inicio? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de aquí, yo soy de allá. Tolerancia a la inmoralidad. Disputas entre hermanos en los tribunales públicos. Fornicación con las rameras del templo. Confusión en las relaciones matrimoniales y de noviazgo. Desprecio de los hermanos más conocedores de las escrituras a los hermanos más débiles. Adoración a ídolos. Liberalidad de las mujeres en su forma de vestir y su dominio del culto público. Y profanación de la Santa Cena, con pecados de egoísmo y pecados incluso inmorales. Y el título del sermón de hoy día es precisamente Pecados contra la Santa Cena, primera parte. Y todo el tema va a cubrir desde el capítulo 11, versículo 17 al 34. Pero hoy día vamos a ver hasta el 26. Y vamos a comenzar con la primera parte del capítulo 17 al 22. Amén. Toda la iglesia dijo amén. Amén. Bien. Versículos 17 y 18. Capítulo 11, primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora, división en la Santa Cena, que era un producto de las divisiones que habían en la iglesia. Y el apóstol Pablo hace una amonestación muy seria. Dice, ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Dividirse uno contra otro. Nosotros estamos habituados y se nos ha enseñado, y así lo enseñamos, que la Santa Cena es un momento de recogimiento espiritual, perdón, reconciliación con Cristo y con los hermanos. Entonces, ¿qué había? Había problemas muy serios, miren lo que dice, que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Entonces, la Santa Cena ya no era tan santa. Y voy a saltar el versículo 19, que lo vamos a ver después, versículo 20, que dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Santa Cena del Señor, no es comer la cena del Señor, yo le puse el santo. Y si no es comer la Santa Cena del Señor,
¿Qué es lo que es? Mira lo que dice el versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjese. Llevan comida, comen su propia cena sin compartir con hermanos y que algunos de ellos sufrían hambre. Y otros que decía se embriagaban, se emborrachaban. ¿Usted se imagina una santa cena? Que es donde lo que más hay es glotonería y borrachera. Y esto, fíjese, estamos en Corinto. Entonces, esta santa cena o esta cena del Señor, como decían ellos, se parece más a las cenas o banquetes que se hacían en honor de los dioses o las diosas paganas, que comenzaban comiendo abundantemente y terminaban en borracheras y orgías sexuales. Fíjese, ellos tenían ese modelo. Y fíjese que el pueblo de Dios alguna vez había caído en eso. Sí. Miren lo que dice Éxodo. Éxodo, lo voy a leer para que tengamos una idea. 32, del 1 al 6. Mira lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Es decir, metió todo esto y salió un becerro de oro así, como nada. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Eso es adorar a Jehová en la peor forma, a través de un ídolo, como hacen algunas religiones muy, muy extensas hoy día. Entonces dice, y al día siguiente madrugaron, ofrecieron un holocausto, sacrificio, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. En otras versiones dice a jugar. ¿Qué significa eso? Comer, beber y se levantó a fornicar. Orgías sexuales. Porque esa era la costumbre en ese tiempo. Y la cena del Señor prácticamente se estaba tomando de esa manera. Dice, estaban de alguna manera practicando la Santa Cena como lo hacían antes cuando eran paganos. Estaban trayendo el mundo a la iglesia y cultivando sus pecados, ofendiendo y despreciando a Cristo y a su evangelio. Y digo evangelio, porque Cristo es el evangelio de Dios en su persona y obra. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Profanación de Cristo, profanación del evangelio, sacrilegio. Y vuelvo al versículo 19, mire lo que dice el apóstol Pablo, algo que llama mucho la atención. Versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, ¿es buena la división? Revela algunas cosas. La división en la iglesia es condenable, pero tiene, llamémoslo así, alguna utilidad.
¿Y cuál es? Para que se revele entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa esa palabra aprobados? Los convertidos. ¿Mm? Los convertidos. ¿Mm? Los que no son aprobados no son convertidos. ¿Y se demuestra en qué momento? Los momentos de crisis, las divisiones o el abandono de la iglesia o crisis, conflictos, litigios. ¿Mm? Revela lo que hay en nuestro interior. Cuánto amor tenemos por Cristo, o si verdaderamente lo amamos, o amamos más al mundo aún. Y revela además quiénes son convertidos genuinamente y quieren seguir fieles, y quienes profesan ser cristianos, pero ponen sus peros con la palabra, o la rechazan, o la tergiversan, o la reinterpretan y la acomodan a sus pecados. Entonces, las divisiones, según lo que dice el apóstol Pablo, y lo permite Dios, es para revelar qué hay en el corazón de cada uno. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo hablando de su ministerio. Dice, versículo 3, porque nuestra exhortación de los apóstoles, del apóstol Pablo y sus colaboradores, no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño, es decir, propósitos pecaminosos o personales, carnales, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No buscamos agradar al hombre, decirle que es bueno y Dios es todo amor, por tanto peca tranquilo. No, eso es manipulación. Sino buscamos agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Siendo fieles a su palabra, a sus mandamientos, el cual examina, prueba y aprueba los corazones de sus siervos e hijos. ¿Cómo los puede probar? Una en las situaciones de crisis, otra con la fidelidad a la palabra. Eso nos prueba cuánto amamos. Porque dice en Juan, el que guarda mi palabra, ese me ama. Versículo 22. Dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es muy paternal el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Entonces, menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Qué significa menospreciar la iglesia de Dios? ¿Sabe lo que significa menospreciar la iglesia de Dios? Menospreciar a los hermanos. Porque la iglesia no es local. La iglesia es la reunión de los santos. Y cuando hay una reunión dividida, cuando hay pecado, eso es menospreciar la iglesia de Dios. Y aquí, con la glotonería, con borrachero, despreciando y avergonzar a los hermanos más pobres, dice, todo esto no os alabo. Entonces, fíjese, este párrafo que habla de la situación que tiene la iglesia con la Santa Cena está reflejando algo muy triste, que hay una iglesia que tiene, aparte de muchos problemas, es mundana y carnal. Ahora, hay algo que tengo que decirle.
La Santa Cena, el apóstol Pablo pasa a enseñarles la Santa Cena. Mire, le voy a leer solo el primer versículo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, etc. El apóstol Pablo quiere enseñarle, tal vez por varias veces o enésima vez, lo que es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el sentido debido a su mundanalidad. Entonces, lo que no se entiende, el trasfondo, llamémoslo así, teológico, doctrinal, lo que no se entiende, se practica mal. O a veces se puede practicar bien sin entender. Y con el tiempo que hace, se banaliza la práctica. Y esto ha sucedido con algunas expresiones que hemos escuchado de algunos pastores y algunos cristianos. Se banaliza la Santa Cena porque no se entiende el trasfondo teológico y doctrinal de esa práctica. Entonces dicen, no, ¿por qué no hacemos la Santa Cena con Coca-Cola y, qué sé yo, un sándwich de jamón? O como hacen unas iglesias en Estados Unidos, que estoy leyendo, que a cada culto hay una mesa grande a la salida donde están unas galletitas y unos vasitos de jugo. Esa es la Santa Cena, va saliendo, va y tome en el patio cómodamente la Santa Cena. Porque no se conoce el sentido, o se ha perdido el sentido, y se ha banalizado, se ha hecho superficial, se ha hecho un ritual casi inútil, así, hagámoslo porque hay que hacerlo. Y podemos hacerlo hasta con whisky, si es por eso. Entonces, eso es profanar la Santa Cena, porque no se entiende el sentido. Y cuando se practica, aún no entendiendo el sentido, se practica bien, con el tiempo se puede llegar a banalizar, superficializar. Versículo 23a. Les leo el versículo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí quiero mostrarles dos cosas. El apóstol Pablo dice, recibí del Señor, es decir, él no recibió esta enseñanza de los apóstoles que participaron en la última cena con el Señor Jesús en Jerusalén, en la cual no estuvo presente el apóstol Pablo porque aún no era un convertido para Cristo, sino que lo recibió directamente y personalmente del Señor Jesús. Veamos Gálatas, por favor. Gálatas 1. Gálatas 1, 11-12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí mismo el versículo 15, cuando dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. Entonces, cuando afirma, dice, porque yo recibí del Señor Jesús esto, lo que les voy a enseñar. Y después dice, os he enseñado. ¿Qué significa? Significa que ya se lo enseñó.
Y ellos no lo entendieron y no lo estaban practicando por su pecado, por su mundanalidad. Versículo 24. 1 Corintios 11, 24. Brevemente. Y habiendo dado gracias, lo partió. Perdón, leo la segunda parte del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan es el cuerpo de Cristo que por vosotros es partido, significa sacrificado. Coman mi cuerpo, el pan. Y el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. La copa en mi sangre, el nuevo pacto. Es decir, esta es la firma del nuevo pacto. ¿Cuál es? La muerte de Cristo. La confirma del nuevo pacto. Pero el nuevo pacto pasa por comer a Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque vamos a mencionarlo también, de que más adelante muchas religiones, algunas sectas importantes, consideran de que el sacerdote en el altar convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tienen ese poder, de dónde lo sacan, nadie tiene idea, pero bueno. Pero no es la primera vez que se habla de comer el cuerpo de Cristo. Cristo lo dijo a muchos discípulos. Veamos, Juan 6. Muchos se acordarán de ese pasaje, que para muchos es hasta problemático, poco entendible de qué estaba hablando el Señor Jesús. Juan 6, 47. Se los leo. Del 47 al 51 les voy a leer. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es lo que está diciendo. Al 53 al 56 para completar. Jesús le dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Estas palabras, ¿de qué está hablando? Dice. Muchos se preguntaban, ¿quiere que lo comamos a él? Y en la Santa Cena dice, ahí aclara un poco, el pan es mi cuerpo por los cuales partido. Entonces, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, ¿qué significa? Significa creer, confiar, someterse a Cristo, comunión con Cristo, por obediencia voluntaria a su palabra y a su persona. Eso significa, porque Él es el alimento espiritual. Y por esa obediencia voluntaria a Cristo y a su palabra, el Espíritu Santo edifica el carácter santo de Cristo al creyente, en el creyente, que son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Entonces,
Comer a Cristo significa vivir a Cristo, porque es un alimento espiritual, de eso está hablando. Es un alimento espiritual. El alimento espiritual, como yo lo consumo, por obediencia, sometimiento a sus mandamientos, a su persona. Y eso va formando, por el poder del Espíritu Santo, Cristo en mí, Cristo en el creyente. Entonces, el sacrificio de Cristo representado en la Santa Cena es un memorial. Es decir, un memorial es como decir, es una estatua para recordar, solo que aquí es un rito recordatorio. Representa un memorial del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Porque recordemos que la Santa Cena nace al celebrar la fiesta de Pascua de los panes sin levadura, que recuerdan la protección, la bendición, la liberación incondicional de Israel de la esclavitud en Egipto y el juicio al opresor del pueblo de Dios, a Egipto. Entonces la Santa Cena tiene esas dos características. Es un recordatorio de qué. Primero, es una fiesta judía, que se llama la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y por qué se transforma en una fiesta para los cristianos? Y eso vamos a ver, por una sola razón, por Cristo. Mire, vamos a Éxodo, para que entendamos bien esto. Éxodo 12. Éxodo 12. Del 1 al 14. Éxodo 12, del 1 al 14. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Está hablando el mes de Abid. Abid, no David, Abid, que posteriormente se llamó el mes de Nisan. Y dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Se llama 14 de Nisan, sacrificio de las ovejas. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada a fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y Éxodo 13, 1, 2, y dice: conságrame, dice Israel, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
Fíjese, el mandamiento que Dios le da a Moisés y Moisés al pueblo, que se preparara ¿para qué? Para ser liberado. Pero para ser liberado, ¿qué hace? ¿Mm? Primero, hay una obra de purificación del pueblo. ¿Mm? A través del sacrificio de un animal que representa los pecados, y este es enjuiciado, quemado y alimentado. Alimenta a toda la familia, y la sangre puesta en el dintel. ¿Mm? Ser liberado de la esclavitud. ¿Mm? Cuando habla de Pascua, en hebreo es Pesaj. ¿Qué significa Pascua? ¿Qué significa salida? Es la salida de la esclavitud de Israel en las manos de Egipto. Es la prefiguración, este sacrificio de el sacrificio de Cristo en la cruz para liberar del pecado a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, a los que comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo. Para los judíos es una celebración de liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el momento en que Cristo celebra la Pascua, con los discípulos le da un nuevo sentido centrado en su persona. ¿Por qué? Porque Cristo cumple lo que se había prefigurado en la salida de Egipto por parte de Israel. El sacrificio del Cordero y la muerte. La sangre es símbolo de muerte, de sacrificio, que es una muerte de expiación por los pecados del pueblo. En este caso Israel, y el caso nuestro por los pecados de cada uno. Entonces, y en el nuevo sentido, vamos a Mateo, por favor. Se repite un poco porque el apóstol Pablo lo repite, pero en Mateo, lo leo en Mateo para que entendamos de que esto, Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo: bebed de ella todos. 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Son muchos, incluye judíos y gentiles. Podemos decir que el Señor Jesús está diciendo, en el contexto de esa celebración judía: mi cuerpo es el cordero asado que Israel comió antes de salir de Egipto, y comido por los que creen. Mi sangre, mi muerte, sacrificio, sangre derramada, eso simboliza la muerte, es la confirma del nuevo pacto de liberación de la condena del pecado en modo incondicional para judíos y gentiles por medio de la fe en esa obra y persona de Jesucristo. Entonces, la Santa Cena tiene una parte proveniencia de una obra, de una acción de Dios del Antiguo Testamento y una proyección futura en lo que se aparece en el Nuevo Testamento. Y el tema central ahí, cuando Jesús les dice, este es el nuevo pacto. Mi sangre, mi muerte, confirma y firma y confirma el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿qué es lo que es el nuevo pacto? Cristo. El nuevo pacto es Cristo. Pero recordemos algo, hermano, el nuevo pacto fue prometido a Israel.
El nuevo pacto fue prometido a Israel. Mire Ezequiel 36. Vamos a Ezequiel 36. 26. ¿Qué dice? Está hablando de la restauración de Israel, la futura restauración de Israel. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y acordaréis y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Hay 4 cosas que ver. El nuevo pacto consiste cuando dice, daré un espíritu, mi espíritu, el Espíritu Santo vivirá en ellos. Pero para que el Espíritu Santo more en el creyente, pasa por declarar a Cristo como único Señor y Salvador. El Mesías Salvador. Y les promete 4 cosas: un corazón nuevo, el Espíritu de Dios en ellos, santidad y abundancia y arrepentimiento. Y todo dice, no lo hago por usted, esto es para mi gloria entre las naciones. El día que yo salve a Israel, las naciones van a saber que yo lo hice, que es mi gloria. No por mérito de Israel, porque le dice avergonzados de vuestros pecados. Porque él quiere exaltar su gloria entre las naciones. Y va a haber arrepentimiento. Entonces está hablando de qué tiempo. Después que el Señor Jesús resucitó y ascendió al Padre, como dicen algunos, no. Estas cosas, la abundancia, enemigos, que no va a tener enemigos. Hoy día Israel tiene muchos enemigos. ¿Hay abundancia? Sí. Pero hay una abundancia tecnológica. Y no están ocupando todo el territorio, toda la tierra que Dios les prometió. Están ocupando un pedacito. Y rodeada de enemigos, de adversarios y amenazas. Y no creen en Cristo. No tienen el Espíritu Santo. Algunos son ortodoxos, odian a Cristo, y los otros son ateos, socialistas, etc. Entonces este no es el Israel de que está hablando aquí Ezequiel, es un Israel futuro, es el Israel del milenio. Mira lo que dice Zacarías. Vamos a Zacarías. Zacarías 12:10. La promesa, y derramaré sobre la casa de David, está hablando de Judea e Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, Jehová. ¿A quién traspasaron? ¿Quién traspasaron? Cristo. Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, el heredero de todo.
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, perdón, es el heredero de todo, el unigénito, el único en su género. Este es el momento en que Israel va a reconocer, va a ver al Cristo y va a decir, Él era nuestro Mesías y nosotros lo matamos. Y eso es futuro. Israel es incrédula, Israel tiene un corazón duro, está endurecida, según Romanos 11. Entonces, y si se arrepienten, se arrepentirán Israel, porque Israel rechazó su Mesías, asesinó su Mesías y con ello rechazó el reino. Porque sin rey no hay reino. Pero los gentiles entran al nuevo pacto por la voluntad de Dios y según los planes de Dios en Cristo. Somos los gentiles el olivo silvestre que fue insertado en el plan redentor de Dios por medio de la fe en Cristo. Romanos 17. Perdón, Romanos 11. Llega hasta 16. Romanos 11, 17. Entonces hay una metáfora de el olivo silvestre y el olivo natural, para ver la relación y un llamado de atención al orgullo de los gentiles, o a la soberbia de los gentiles. Dice, pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, es decir, los judíos fueron endurecidos, apartados de las bendiciones de Dios, y Dios ha introducido a los gentiles, injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, los alimentos espirituales. No te jactes contra las ramas, si los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Cristo, el Evangelio. Propósito de Dios, 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad, los judíos no creyeron en el Mesías, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, para concluir, la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera también serás cortado. Mire, esta metáfora, que tiene un propósito, que es señalar a los gentiles que se vanagloriaban de que tal vez eran mejor que los judíos, y dicen no. Pero introduce el Señor, por medio de Cristo, a los gentiles en el nuevo pacto de iglesia, mayoritariamente conformada por gentiles. Entonces, la Santa Cena, ¿qué es lo que es? Es un memorial. Es un memorial, un recordatorio de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Es como si por medio de Cristo Él introduce a judíos y gentiles en el plan redentor que se había prospectado para Israel cuando salió liberado de la esclavitud en Egipto. Hoy día es para salvar pecadores arrepentidos por la fe en Cristo, judíos y gentiles, simbolizado en el cuerpo de Cristo,
cuerpo de Cristo, que es el pan, y la sangre de Cristo, ¿no?, en el vino. Entonces, se fija que la Santa Cena, ¿no?, es un rito, ¿no?, que se retrotrae por su origen, ¿no?, a Israel, a la liberación de Israel. Y cuando Cristo muere y hace la ordenanza de la Santa Cena, le da el sentido de futuro, presente y futuro. La liberación del pecado. Si alguien dice que el sacerdote tiene el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, disculpen, esto no es más que especulación mística y antibíblica, que es inútil. Pues mucha gente que cree en eso sentir algo, pero de un punto de vista espiritual es falso. Ningún hombre tiene ese poder, solo Dios. Entonces, sino que es una conmemoración de Cristo y su obra. Haced esto, dice. ¿Qué cosa? La Santa Cena, comer el pan, tomar el vino, todas las veces que bebiereis en memoria de mí. En otra versión dice, cada vez que beban, hágalo en memoria de mí. Cada vez que lo hacen, recuérdenme. Es una conmemoración. Y nos dice, transformen el pan y el vino en mi cuerpo y en mi sangre. O Dios dará el poder de convertir el pan y el vino en mi cuerpo. No. Sino que dijo, hágalo recordando mi persona y mi obra. Rayos, porque después pasa las manos por el plumón y mira cómo está ese plumón de cochino. Está abierto el micrófono. Y es un recordatorio, conmemoración de la obra. ¿Qué pasó? ¿Hay audio? Sí, se escucha. Ya. Eso es lo que predicamos hoy. ¿Qué predicamos? Algo que sucedió en el pasado y que tiene efectos eternos, que es la muerte expiatoria de Cristo por los pecados de todo aquel que cree. Y esa es una obra, como diría, como fue al inicio con Israel, incondicional. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y el futuro cuál es? Hasta que Él venga por segunda vez. Ya no como manso cordero, sino como justo juez, como Rey de reyes, con toda la gloria del Padre. De modo, hermanos, que la Santa Cena es un acto solemne. Es un acto solemne. ¿Y quién dice? Bueno, tomemos Coca-Cola o agua mineral. Y unas galletitas. No, es un acto solemne. El acto solemne no está en que eso sea vino y el otro pan sin levadura. El acto solemne viene del corazón, de aquí y de aquí, y entender lo que estamos recordando y lo que estamos proyectando. Nuestra esperanza de la venida, la segunda venida de Cristo. Pero no podemos vanificarlo, tratarlo superficialmente. Porque eso es tratar superficialmente la obra redentora de Cristo. Y muchos no se dan cuenta. Entonces, de modo que la Santa Cena es un acto solemne de adoración. Eso es, pues, hermano, es adoración. Que debemos exaltar a Dios por su regalo. ¿Cuál es el regalo? Cristo, hermano. El regalo más grande que haya recibido el ser humano, que es Cristo.
y tiene una actitud de arrepentimiento y gratitud hacia el Señor. Es un rito de adoración, de la adoración de la congregación. Porque, y ese es el marco que debe ser congregacional. Todos reunidos físicamente. ¿Por qué? Para agradecer, gratitud, arrepentimiento a Cristo. En donde lo adoramos. Los hijos de Dios se perdonan unos a otros, se reconcilian. Sí, hermano. Y eso honra a Cristo porque somos todos de Cristo. Y eso dignifica la iglesia. Dignifica la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Fortalece la unidad espiritual de la iglesia con Cristo y la comunión por Cristo entre los hermanos. Ese es el sentido y el rol y el efecto espiritual que la Santa Cena tiene. Tampoco es correcto decir, no, yo no voy a participar de la Santa Cena porque estoy mal. Bueno, vaya a la rodilla y pídale perdón. Si usted cree que el Señor le perdonó porque así dice su palabra y espera sentirlo, entonces usted nunca va a participar de la Santa Cena. Porque déjeme decirle que una de las cosas que dice el pastor Andreu cuando estuvo preso, él le reprochó a Dios no sentirlo. Pero después entendió. Por eso véanlo. Y acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo creo que cuando dice, confiesa tu pecado y Él es justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado, si tú crees eso, hazlo. Es que no lo sé, hazlo. Es que no creo, hazlo. Con esa poca fe, o esa fe miserable que te pueda quedar, hazlo. Porque eso honra al Señor. Entonces, dignificar la iglesia, ¿qué significa? Una iglesia que se reconcilia, hermanos que se perdonan. Y eso glorifica a Cristo. Y nos hace más unidos con Cristo, en comunión con Cristo, y por Cristo más unidos y más en comunión entre hermanos. Quiero terminar leyéndole Primera de Corintios 5. Vamos a Primera de Corintios 5. 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. La levadura es símbolo del pecado. Dice, como sois, porque nuestra Pascua, salida, liberación, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y el martes, yo llego hasta aquí, y el martes vamos a seguir la segunda parte. Pero mediten en esta ordenanza tan importante que el Señor Jesús dejó a la iglesia. La Santa Cena. Todo lo que está implicado en ella, en el pasado y en el futuro. Amén. Amén. ¿No escuché ni un amén? Amén. Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias
por esta palabra, Señor. Atenta, señora Janet. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, hermano Francisco, me estaba hablando? Ya, vamos a seguir orando. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza que podemos recoger de las Escrituras, Señor, para nuestro corazón, para nuestra vida, para la iglesia, Señor. La amada iglesia del Señor Jesús, Padre eterno, Padre misericordioso. Le damos gracias, Señor, y pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer fructificar esta palabra, Señor, esta enseñanza en nuestros corazones. Toda la honra, toda la gloria suya es. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Puedo saber cuántos hermanos habían conectado? 8 estuvieron.